Bien, en esta clase vamos a dar inicio a lo que es el eje 2, ¿sí? Donde comenzamos a trabajar lo que son las teorías de aprendizaje, ¿sí? En la clase anterior ya habíamos venido trabajando, haciendo las conceptualizaciones de lo que es el aprendizaje, ¿sí? Y ahora ya nos vamos a introducir directamente en cada una de las teorías de aprendizaje. Existen varias, son varias los postulados y los desarrollos teóricos que dan cuenta acerca de cómo aprenden las personas eh, y vamos a trabajar algunas de ellas, ¿sí? Las más significativas. En esta clase y en la siguiente vamos a trabajar con las teorías de aprendizaje conductistas o asociacionistas. Bien, estas clases las podemos distinguir entre lo que es el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. ¿Sí? Cada una de las teorías de aprendizaje va a tratar de ir dando cuenta o ir respondiendo acerca de cómo se aprende, cómo se concibe al sujeto que aprende, cuál es el rol que ocupa la persona que enseña o el sujeto que enseña, ¿no es cierto? Y qué lugar ocupa el conocimiento, entre otras cuestiones. Para hablar del condicionamiento clásico, que es lo que vamos a trabajar en esta clase, ¿sí? Podemos decir que las teorías conductistas en general centran su objeto de estudio en lo que es la conducta, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo entienden esa conducta? Entienden que es una conducta observable, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar en la definición que nosotros veníamos trabajando de conducta, donde decíamos que tenía que ver con todo lo que la persona piensa, siente, hace, ¿no es cierto? Vemos que en este caso, para los conductistas, lo que es considerado conducta es solamente aquel fenómeno o acción, conducta observable, ¿sí? Externamente. Entienden que esta conducta es una conducta que está determinada por eventos externos al aprendiz, es decir, por estímulos externos, y que al ser observable puede ser predecible, es susceptible de ser controlada, condicionada, modificada y cuantificada o medible, ¿sí? Para los conductistas, el aprendizaje implica un cambio de conducta, ¿sí? Como resultado de la práctica, ¿no es cierto? De la constante ejercitación. ¿Cómo se aprende? Se aprende mediante la asociación de estímulos y respuestas, ¿bien? En este sentido es aquí donde se distingue lo que es el condicionamiento clásico del condicionamiento operante, porque se entiende que la conducta puede ser de dos maneras, una conducta respondiente o una conducta operante, ¿sí? La conducta respondiente va a ser desarrollada, descrita por el condicionamiento clásico y que va a ser desarrollado por Pavlov y Watson, ¿bien? Y la conducta operante va a ser descrita por el condicionamiento operante desarrollado por Skinner. Ese modelo de conducta operante o condicionamiento operante lo vamos a trabajar en la clase que viene. Hoy nos vamos a centrar en lo que es el condicionamiento clásico, ¿sí?
Vamos a trabajar esta teoría que también se las denomina teorías asociacionistas, por esto de que se entiende que la persona aprende a partir de la relación entre un estímulo y una respuesta. Vamos a ver que estas teorías conductistas o asociacionistas lograron imponerse durante muchos años en las prácticas de enseñanza y de aprendizaje en las escuelas, ¿sí? Si bien va a ser una teoría que va a surgir no con una intencionalidad específicamente educativa, va a tener un gran impacto en la psicología y luego en lo que es la educación. Bien. Pavlov y Watson entendieron que el aprendizaje se produce por un condicionamiento, es decir, dado un determinado estímulo, se entiende que va a ocurrir una determinada respuesta, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo llegan a esta conclusión? Como recién les dije, los ideólogos, los creadores de lo que va a ser el condicionamiento clásico, no van a ser personas que inicialmente van a pretender desarrollar una teoría del aprendizaje, sino que, por ejemplo, en el caso de Pavlov fue un fisiólogo ruso, ¿sí? Que inclusive ganó un premio Nobel en 1904 por sus trabajos sobre la digestión. Es decir, a él le interesaba hacer experimentos con animales, sobre todo con perros, para poder ir determinando los distintos niveles de salivación en distintas situaciones, ¿no es cierto? Bajo distintas condiciones, ¿sí? Entonces, estas experiencias fueron realizadas en animales, ¿sí? Vamos a ver cómo es entonces que llegan a esta relación de un condicionamiento o de un aprendizaje por medio de una asociación entre un estímulo y una respuesta. Para eso vamos a ir a ver un video, ¿sí? Para que les pueda quedar un poco más claro. Conductismo. El conductismo es una teoría psicológica que se centra en la conducta que puede ser observada. De esta teoría se plantearon dos variantes, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico describe una asociación entre estímulo y respuesta, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. El condicionamiento operante busca la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Los principales exponentes del conductismo son Pavlov, Watson y Skinner. Pavlov es quien comenzó a trabajar con el condicionamiento clásico. El experimento de Pavlov, el perro y la campanita. Pavlov utilizó para su experimento un perro, comida y una campana. Antes de condicionar, hacer sonar una campana no producía respuesta alguna en el perro, pero al colocar comida frente al perro, el perro comenzaba a salivar. Durante el condicionamiento, se hacía sonar una campana varios minutos antes de presentarle la comida. Después del condicionamiento, con solo escuchar el sonido de la campana, el perro comenzaba a salivar. Con este experimento, Pavlov pudo observar varias cosas. La comida provocaba una respuesta en el perro de modo natural, ya que salivaba cuando se la ponía enfrente. A esto Pavlov le llamó estímulo incondicionado. A su vez, la comida provocaba también una respuesta natural, que era la salivación o la secreción de jugos gástricos. Esta respuesta
es la respuesta incondicionada. Existe también el estímulo neutro, que es aquel que antes de condicionar al perro no tenía ninguna respuesta. En este caso, era la campana. Después de realizar el experimento varias veces, la campana, que era un estímulo neutro, se convirtió en un estímulo condicionado, ya que el perro respondía con solo escucharla, aún antes de ver la comida. Y por último, hay una respuesta condicionada, que es la respuesta que se obtiene con el estímulo condicionado, en este caso, que el perro salive con tan solo escuchar la campana. Watson pensaba que los humanos ya traían desde su nacimiento algunos reflejos y reacciones emocionales de amor y furia, y que todo lo demás se adquiría mediante la asociación estímulo-respuesta. El experimento de Watson, Albert y la rata. Watson demostró el condicionamiento clásico con un experimento en el que participó un niño de algunos meses de nacido, de nombre Albert, y una rata blanca. El experimento consistía en acercar la rata a Albert para que la tocara. Al principio, Albert no mostraba temor por el pequeño animal, pero al comenzar a hacer de repente un ruido fuerte cada vez que Albert tocaba a la rata, al poco tiempo Albert comenzó a mostrar temor por la rata aún sin hacer el ruido. Watson después extinguió el miedo presentando la rata al niño en repetidas ocasiones sin hacer ruido. A Watson se le atribuye el término conductismo. Skinner guió sus estudios hacia el condicionamiento operante, a diferencia de Pavlov y Watson, tratando de reforzar o eliminar las respuestas deseadas. Skinner. Bien, nos detenemos ahí porque la parte de el condicionamiento operante la vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esta primera parte del condicionamiento clásico, ¿sí? Que estos autores vienen a aportar esta idea de el condicionamiento, ¿no es cierto? Del aprendizaje por condicionamiento o por asociación de estímulo-respuesta. Si volvemos a pensar en el ejemplo que nos presentaban, sabemos que existen 4 elementos básicos como son el estímulo incondicionado, la respuesta incondicionada, el estímulo condicionado y la respuesta condicionada. Bien, para el caso del ejemplo del perro, ¿no es cierto? El estímulo incondicionado era la carne, ¿no es cierto? Que produce esta respuesta incondicionada, no aprendida en el perro, que va a ser la salivación. Es decir, el perro, ante la presencia del alimento, bien, inmediatamente comenzaba con esa respuesta incondicionada que tiene que ver con la salivación. Pavlov va a descubrir que si incorporaba un elemento o un estímulo que inicialmente es neutro, como puede ser la campana o como puede ser el ayudante que viene a dar la comida al animal, ¿sí? Inicialmente se dice que es neutro porque esto no significa nada para el animal, ¿eh? Pero tantas veces hacer sonar la campana o tantas veces venir el ayudante e inmediatamente proveer el alimento, le provoca al animal una respuesta condicionada, es decir, aprendida, donde ya este animal entiende que ante el sonido de la campana o ante la presencia del ayudante que viene a dar la comida, ya sabe que viene el alimento. Entonces se produce la salivación, ¿sí? Aun cuando el alimento no esté enfrente de él, pero ese estímulo condicionado, que inicialmente es neutro, va a provocar esa respuesta condicionada en función de ese estímulo. ¿Cómo va a
repercutir toda esta idea en lo que es la parte de la educación, ¿sí? Que como yo les dije va a ser una teoría que va a ser aplicada durante mucho tiempo en el campo educativo. En educación se entiende que para provocar un aprendizaje es necesario condicionar una respuesta determinada, ¿sí? Veamos cómo se plasma esto más específicamente. Ahí ustedes tienen una imagen, ¿sí? De una clase específicamente de educación física, ¿sí? Vayan observando bien las características, la formación de los niños, la posición de los cuerpos, el lugar del docente, la mirada de ese docente sobre la actividad de los niños, ¿no es cierto?, etcétera. Dijimos que lo que se va a pretender es condicionar una determinada respuesta. ¿Por qué? ¿Cómo se da en esta teoría ese triángulo gerbatiano del que hablábamos en la clase pasada? La relación entre docente, alumno y conocimiento, ¿sí? El sujeto que aprende desde esta teoría se entiende que es un sujeto pasivo, ¿sí? Un sujeto que no sabe, ¿sí? Y al cual se le deben transmitir o imprimir los conocimientos, ¿sí? Es un sujeto que se convierte en receptor del conocimiento, ¿sí? Es decir, que ese proceso se da de afuera hacia adentro. Aparece el estímulo que va a ser provocado por el docente y que va a generar una respuesta en este alumno que aprende o en este sujeto que aprende. Bien, entonces, si el sujeto que aprende es un sujeto pasivo, que va a ser receptor del conocimiento, el sujeto que enseña es el sujeto activo. Es el sujeto que posee el conocimiento, ¿sí? Es el que sabe, y quien va a provocar el condicionamiento. ¿Por qué? Porque es quien controla la situación de enseñanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque él es el poseedor de ese saber. Si ustedes se fijan en la imagen, podrán observar cómo los maestros, o será el maestro y el director, tienen esa mirada, digamos, atenta sobre estos niños a los cuales se les pide a todos que hagan la misma actividad en el mismo momento, que mantengan una determinada disciplina y ordenamiento y posicionamiento de los cuerpos, ¿sí? Se entiende que las situaciones de aprendizaje, las situaciones de enseñanza, son situaciones previsibles y controlables, ¿sí? Se entiende que ante un determinado estímulo, ante una determinada acción del docente, los niños deben responder de determinada manera, ¿sí? Poco se tienen en cuenta o no se tienen en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, ¿sí? Sino que muy por el contrario se entiende que si el docente enseña, el alumno tiene que aprender y se enseña lo mismo para todos y deberán aprender todos lo mismo en los mismos tiempos. Bien. En esta teoría no hay lugar para el error, es decir, el error no es bien visto, ¿sí? ¿Cómo enseña este docente? Este docente, como es el poseedor del saber, es el que generalmente se posiciona enfrente del alumno y expone, explica, demuestra, ¿sí? En este caso será en la clase de educación física, ¿sí? Imparte las instrucciones, y luego controla que esto se produzca, ¿sí?
¿Cómo aprende el niño? Y el niño aprende por ensayo y error, es decir, mientras no le salga el ejercicio, tendrá que repetirlo tantas veces hasta que le salga tal como el maestro lo enseñó, ¿sí? Es decir, se aprende por ejercitación, por repetición, por ensayo y error permanente. O sea, el error tiene que ser eliminado. Hay que ensayar, hay que ejercitar hasta que el ejercicio salga bien. Bien. El conocimiento se presenta como una verdad absoluta, incuestionable, es decir, dijimos el docente es el que tiene el saber y ese saber es una verdad absoluta. ¿Sí? Básicamente, estas son las cuestiones, digamos, precisas que tiene o que dan las características a esta teoría del condicionamiento clásico. En la clase que viene vamos a poder seguir trabajando con el conductismo y vamos a ver los aportes que se hace desde el condicionamiento operante.